Bueno, para resolver la tarea entonces que yo les dejé, lo primero que tengo que hacer es ir a mi primera app y me voy a ir entonces al archivo views. Y voy a generar acá una función que se va a llamar def saludo. Todas las veces que nosotros creemos una función, siempre, y esto ojo, siempre tienen que agregar la palabra request. Perfecto. Y vamos a agregar ahí dos puntos, porque Python pide dos puntos para trabajar. Y vamos a agregar return http response. Y le vamos a agregar dentro del paréntesis, le vamos a agregar ahí, por ejemplo, un H1, un H1, que diga entonces hola o bienvenido, le voy a poner para cambiar, bienvenido a mi página. Aquí le voy a poner, por ejemplo, guión Christopher, que es mi nombre. Le voy a poner al Z. Ah, no. Bueno, no me toma el al Z porque está. Ahí sí, ver, ajuste palabra. Ahí sí para que no me quede la palabra cortada. Bueno, mejor cerraba eso, era más fácil. Ya, acá tengo entonces lo que sería mi vista, guardo y me voy entonces a URL. Ya como ya importé acá arriba la primera app, no necesito volver a importarlo, entonces hace una pura vez, ¿cierto? Python básico, eso entre comillas. Le damos coma y agregamos entonces el nuevo pad. Y nuestro pad, bueno, nosotros le podemos el nombre que queramos, yo le voy a poner saludar, slash, o le puedo poner hola directamente como quiera. Ponemos coma y aquí vamos a importar views, punto, y generalmente aquí me aparecen las funciones. Aquí en mi caso se llamaba saludo. Y no le voy a poner name, lo voy a dejar así nomás por ahora. Fíjense, no es necesario cerrar el terminal nunca. Si no tenemos que escribir algún comando para ejecutar algo, el terminal puede mantenerse abierto sin ningún problema. Vamos a la página entonces, actualizo, y ahora me aparece ahí la tercera ruta que ya tengo definida que se llama saludar. Entonces vamos a agregar acá slash saludar y ahí dice bienvenido a mi página, guión Christopher. Ahí vemos entonces cómo se replica el proceso una vez más. Si hay el hola mundo, después si quiero ir, slash hola mundo. Y ahí tenemos hola mundo desde Django. Creo que ustedes alcanzaron, por lo que me comentó Héctor, creo que me comentó que ustedes habían alcanzado a trabajar con rutas, parece, con Django, ¿cierto? ¿O no lo alcanzaron a ver las rutas con Django? Perdón, nada que ver Django, React. Cuando trabajaron con React, ¿trabajaron con rutas? ¿Sí? Ya. Si se fijaron, es muy similar el concepto para trabajar con la ruta. Tiene sus diferencias por lógica, pero en React ustedes ponían rutas y ponían la etiqueta root y después root, y ahí dentro iban poniendo la ruta. Aquí es más o menos lo mismo, pero podría decirse que incluso es un poquito más ordenado. Porque acá tengo el nombre, el path de la ruta que voy a tener y la función que llama. El nombre y función que llama. Vamos a hacer otra vista, pero una vista que tenga un poquito más de datos, o sea, una vista que no solamente me diga un texto que yo quiera, sino, por ejemplo, me indique la fecha y la hora del servidor. ¿Cómo podemos sacar esos valores? Entonces vamos a agregar acá, perdón, para cargar esto entonces vamos a tener acá que llamar from, y vamos a tener que llamar, por ejemplo, perdón, import, nada que ver, me equivoqué. Import, y vamos a llamar a datetime. ¿Ya? Datetime es una librería para poder llamar entonces al tiempo. Y le vamos a poner acá entonces, por ejemplo, def, se va, por ejemplo, mostrar fecha, hora, mostrar fecha, hora, y vamos a poner acá entonces el request, dos puntos, acá, bueno, podemos definir variables por si no lo queremos hacer todo en una sola línea, y por ejemplo voy a tener acá una variable que se llame dt, o sea, date time, y acá lo que voy a agregar va a ser lo siguiente, por ejemplo, date time, punto, date time, aquí se repite dos veces esto, punto no. Y ahí tendríamos entonces, por ejemplo, datetime.now. O sea que esto me va a obtener la fecha de ahora con la fecha, la hora, con milisegundos, todo así horario del servidor preciso. Y vamos a agregar entonces, por ejemplo, un saludo, un S o un string, como lo quieran llamar, donde vamos a poner el siguiente texto. Ah, perdón, me faltó aquí las comillas. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner, por ejemplo, un B, una etiqueta B. ¿Para qué es la etiqueta B? Negrita, entonces vamos a poner fecha,
y hora. Y acá, después de que tengamos este dato, aquí vamos a poner, ahí puse un espacio, por ejemplo, aquí le vamos a concatenar más y le vamos a concatenar, ¿cómo se concatena un, por ejemplo, si le pongo dt, ¿estará bien eso, no? En Python. ¿Es bueno concatenar así de forma directa? No, tendría que concatenar, pero esto antes pasarlo a string. ¿Cómo se pasaba a string un dato? Con la palabra str. Y ahí le ponemos entonces dt. Ya, entonces ahora lo que digo, fecha y hora, y cargo la fecha y la hora que saqué acá arriba. Y después lo que hago entonces sería mostrar esta fecha y hora con un return. Por ejemplo, http response y mandamos acá la S. Pero esta S tiene que ir entre paréntesis. Se me había olvidado ese pequeño detalle porque es una función. Ahí. Ahora estamos mandando entonces un dato el cual va a estar cambiando constantemente. Y por ejemplo con HTML puro nosotros no podemos hacer eso, que un dato cambie. Tenemos que agregarle sí o sí JavaScript, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Estaría listo? ¿Ya con eso puedo ver la fecha y la hora en el sistema o no? ¿O me falta algo? ¿Agregarle a qué, perdón? La ruta. Entonces tengo que ir a URL y agregamos la última fila. Entonces, por ejemplo, agregamos un path que se llame, por ejemplo, entonces, entre comillas, fecha hora. Le ponemos slash, coma, view punto, y aquí le ponemos entonces mostrar fecha hora. Perfecto, ahí está mi vista, está lista mi ruta, sería la URL acá, y sería entonces acá el view. Y voy a ir entonces a al navegador, actualizo, bueno, esa página está bien, actualizo acá y ahora tengo fecha hora, y si pongo entonces slash fecha hora y doy enter, ahí tengo la fecha y la hora. Me dice que son entonces las 8 con 5 minutos 19 segundos y cada vez que yo dé un F5 se va a estar actualizando de forma constante. Ya no hay ningún problema acá, la página está funcionando bien. O sea, estamos mandando ahí un dato. Ya, en base a esto, vamos a hacer el último ejercicio y con esto terminamos por el día de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? Voy a poner aquí como comentario, no, aquí el comentario son con gato. Entonces lo que van a hacer, crear una vista que definan el nombre con minúsculas y lo muestren en la interfaz o lo muestren en la ruta con mayúsculas. No sé qué escribí ahí. Mayúscula. No sé. Ahí sí. Perfecto, entonces me van a crear ahora ustedes la última vista, pero va a tomar el nombre con minúscula, lo van a definir y después lo van a mostrar con mayúscula en la siguiente vista. Y como tarea, lo voy a dejar para la casa ya esto. Lo que van a hacer entonces es crear una segunda app. Y esto lo vamos a resolver en la próxima clase. Esto lo dejo como tarea, esto lo resuelven ustedes nomás. Y lo segundo es crear una segunda app, la cual cargue nuevas vistas en nuestro proyecto. Y eso lo van a hacer ustedes y yo se lo resuelvo la próxima clase porque para eso ya necesitamos un par de minutitos. Así que hasta acá voy a dejar la grabación con esas dos tareitas. La última es para la casa y la otra es para que la intenten resolver acá y me la van mostrando si es que la resuelven o no dentro de la clase. ¿Ya? Así que detengo la grabación.